Bueno, hermanos queridos, este estudio trata acerca de tres doctrinas. La doctrina de los nicolaitas, que la habíamos visto al principio de las cinco doctrinas que estudiamos de la doctrina calvinista, más la doctrina de Balaam y la doctrina de Coré. Y lo vamos a ver en los siguientes versos, ya porque está un poquito conectado. Judas, versículo 4 y 11. Voy a dar lectura a lo que estoy mostrando acá en la pantalla compartida. Dice: algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, ¿ya? Y por lucro se han lanzado en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré, ¿ya? Judas 4 y 11. Vemos que Juan en Apocalipsis 2, versículos 6 y 15 dice eso. A Éfeso le dice: tienes esto, que aborreces las doctrinas o las obras de los nicolaitas, ¿ya? Los cuales yo también aborrezco. Y a Pérgamo le dice: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces Juan está diciendo que definitivamente Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas, pero en Éfeso ellos aborrecen las obras de los nicolaitas, y en Pérgamo ellos retienen esta doctrina, ¿ya? Y el hecho histórico es que estos maestros de gnósticos que engendraron esta doctrina fueron sacados por algunos maestros de algunos líderes cristianos, los sacaron de Éfeso y se refugiaron ellos en Pérgamo. Entonces, a eso más que nada se refiere Apocalipsis al decir que Éfeso aborrece estas doctrinas, pero Pérgamo las retiene, ¿ya? Porque salieron de Éfeso, pero se cobijaron en la iglesia de Pérgamo. Entonces, como dice acá, el hecho histórico de la infiltración de los falsos maestros docetistas, los docetas y los secesionistas eran los principales enemigos del cristianismo a los que se refiere el apóstol Juan, ¿ya? Es muy importante que nosotros sepamos por qué están escritas algunas cartas. Por ejemplo, las cartas de Pablo a los Corintios están escritas porque había un desorden espiritual en las lenguas y varios desórdenes que habían, pero tenían que ver con el desorden espiritual. Entonces, Pablo, sus consejos, sus palabras, todo lo que él dice, su doctrina, está enfocado en eso. Cosas que no ocurrían, por ejemplo, en Roma. En Roma estaba el problema de los judaizantes. Cuando murió el emperador Claudio, volvieron los judíos que habían sido expulsados anteriormente, volvieron a Roma y estaban molestando a los gentiles a que debían judaizar, debían guardar el sábado, por ejemplo, circuncidarse. Entonces Pablo lucha contra eso y en base a eso está escrita la carta a los romanos. La carta a los Efesios, había otro problema en Éfeso con Diana de los Efesios, donde había mujeres que estaban tomando el poder sobre los hombres, porque según su cultura, Diana era la que daba la vida. Entonces por eso Pablo les dice, que no se engañaran, porque la mujer no procede, o el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. El hombre fue el primero en ser creado, ¿ya? El primero en ser creado. Entonces, la mujer procede del hombre y no el hombre de la mujer, como enseñaban las sacerdotisas de la diosa Diana en Éfeso. Entonces, todas las cartas de Pablo están dirigidas por un motivo especial. Y es muy importante que nosotros sepamos esos motivos por los que están escritas estas cartas, para que no nos equivoquemos en la manera de interpretar. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la carta de Juan, como el Evangelio, como las tres cartas de Juan, están direccionadas en contra de los gnósticos que habían entrado a ser maestros de esta iglesia. Entonces, las principales doctrinas que combate el apóstol Juan es a los docetas y a los secesionistas, que lo vamos a ver a continuación quiénes son. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Los docetistas dentro de la iglesia, estos promovían su gnosticismo al negar la encarnación de Jesucristo, ¿ya? Juan escribió contra ellos diciendo: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. ¿Qué pasa? Que el gnosticismo es una filosofía dualista
que enseña que todo lo que está, todo lo espiritual, claro, todo lo espiritual no puede convertirse en material, ni lo material, la materia, todo lo creado, no puede llegar a ser espiritual, a menos que se intervenga el conocimiento secreto, que de donde viene el conocimiento gnosis, ¿cierto? De donde sale la palabra gnosticismo. Entonces, ningún ser humano, porque es carne, porque es materia, puede llegar a ser espiritual a menos que intervenga el conocimiento secreto. Y por otro lado está Jesucristo, que es divino, que es un ser espiritual, no puede llegar a ser material. Entonces de ahí nace la doctrina docetista, que Jesucristo, al ser divino, él tenía un cuerpo, pero ese cuerpo no era material, sino que era aparentemente material. Ya no era material verdaderamente. Entonces, por eso Juan escribe esto, que alguna vez quizá alguien lo leyó y no lo entendió, pero a esto se refiere. Entonces dice, todo espíritu o toda persona que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Jesucristo ha venido verdaderamente en forma carnal, en forma material, como dice Juan 1.1, y ahí nos podemos dar cuenta que Juan empieza luchando contra los gnósticos diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que este verbo se hizo carne. O sea, se hizo materia de verdad, verdaderamente, no de una forma aparente como decían los gnósticos. ¿Ya? Entonces, por eso Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Ya? No solo le negaban la encarnación de Dios en Jesús, sino que la relación divina y eterna del Padre y del Hijo. Juan escribió diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, según oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ya? Él se está refiriendo a estos maestros docetistas y a los maestros secesionistas, porque habían cesado de creer en la doctrina apostólica. Entonces dice Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2, 18 al 22. Por esta negación, Juan los acusó de ser anticristos. Estos gnósticos se habían infiltrado dentro de la iglesia y fueron conocidos como los nicolaitas o secesionistas y también docetistas o docetas, y predicaban su herejía dualista, ya la materia versus el espíritu, dualista, lo cual decía que la materia era mala por naturaleza, mientras que el espíritu era puro y bueno. Ya, y estas dos cosas no se mezclan, no llegan a ser lo contrario. Estos gnósticos dividían a los seres humanos en dos grupos, los iluminados o escogidos de naturaleza espiritual y los materialistas de naturaleza mala, como lo hace hoy día el calvinismo. Cuando fueron expuestos por hombres fieles en la iglesia las iglesias de Asia, ¿cierto? Que vimos que en Apocalipsis dice que eso sucedió en Éfeso, de Asia Menor, abandonaron las iglesias. Por ello Juan escribió que estos gnósticos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos, hay algunos hermanos que quizás han tomado mal estos pasajes, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Yo he escuchado a algunos pastores decir eso cuando algunas personas se van por alguna inconveniencia con el pastor o con algún miembro, y los pastores se defienden desde el púlpito diciendo, bueno, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y usan mal este texto porque nada tiene que ver con eso, sino que este texto se está refiriendo a personas que ya habían abandonado el cristianismo y estaban infiltrados en la iglesia. Primera de Juan 2.19. También hay otro texto que es similar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Muchas personas toman este texto para decir que todos los cristianos somos pecadores, o que el cristiano irremediablemente tiene pecado o peca, o si se resiste al pecado en algún momento va a tener que pecar sí o sí. Pero no es esto lo que quiere decir el texto, porque este texto se está refiriendo a los docetistas y a los secesionistas. Los secesionistas, como dije, ellos habían cesado la doctrina apostólica y habían introducido, ¿cierto?, estas ideas que fueron introducidas a través de Nicolás y otros por ahí,
y ellos enseñaban que como el espíritu no se mezcla con la materia, ¿ya? O la carne, el cuerpo físico, no afecta a lo espiritual, ninguna de esas dos cosas se puede mezclar. Entonces, los secesionistas, en su estado espiritual, que ellos le llamaban un estado de impecabilidad, ellos podían hacer cualquier cosa con el cuerpo, pero nada de lo que hicieran con el cuerpo iba a afectar su espíritu o su espiritualidad. Entonces ellos se entregaban al pecado y decían, nosotros no tenemos pecado porque estamos en un estado de impecabilidad, porque el espíritu no se puede mezclar con la carne y lo que yo hago con la carne no va a afectar mi espíritu. Entonces ellos decían que lo que hicieron ellos con su carne, los pecados que ellos cometieran, no iban a afectar su espiritualidad, por eso estaban en un estado de impecabilidad. Entonces a ellos Juan les dice, si decimos, ¿cierto?, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, ¿ya? Y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, del 8 al 10. El propósito de las cartas de Juan es hacer una apología contra el... ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? Por favor, que lo muteen. El propósito de las cartas de Juan es hacer una apología contra el gnosticismo introducido al cristianismo en la segunda mitad del primer siglo. Uno de los primeros gnósticos infiltrados en el cristianismo, según Ireneo de Lyon, fue Simón el Mago, el samaritano, y Nicolás el diácono. ¿Ya? Simón el Mago está en el libro de Hechos y Nicolás también cuando lo eligen como diácono. ¿Ya? Estos personajes son históricos y son bíblicos. ¿De quién surgió la doctrina de los nicolaitas? Estos gnósticos, también conocidos como secesionistas porque habían cesado la sana doctrina, según el comentario histórico y cultural del Nuevo Testamento de Craig Kinner, a raíz del gnosticismo creían y enseñaban que los que ellos hicieran en el cuerpo no podía afectar su espíritu, por lo tanto podían fornicar y comer alimentos dedicados a los ídolos, pues nada los haría perder su salvación. Como consecuencia lógica de esta filosofía, ellos enseñaban que no tenían pecado, pues a través de la gnosis habían alcanzado un estado de impecabilidad. Es a estos herejes que están dirigidas estas palabras de Juan. Ya esto yo no lo estoy inventando. Usted puede ir al comentario cultural histórico de Craig Kinner y va a encontrar esto mismo. Ya esto no es una invención del hermano Luis. Los nicolaitas enseñaron que para ser eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de la sensualidad por la propia experiencia, o sea, deberían experimentar la sensualidad, entregarse a los sentidos y al pecado, y que por lo tanto desenfrenarse sin reservas a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo y no tocaban el espíritu. Estos herejes fueron odiados y expulsados por la iglesia de Éfeso, como leímos en Apocalipsis 2.6, pero fueron cobijados por la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2.15. Nuevamente esto está sacado del comentario de Craig Kinner del Nuevo Testamento. Este comentario está hecho en base al contexto cultural histórico, ¿ya? De Craig Kinner, que es un erudito en cuanto a la historia del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Ireneo de Lyon dice sobre los gnósticos, ¿ya? Estos eran lobos vestidos de ovejas y sus declaraciones eran absurdas e inconsistentes con la verdad. Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban una vida de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en Apocalipsis de Juan, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces estas cosas le eran indiferentes, no le afectaban a su espiritualidad. Ireneo de Lyon contra las herejías es su libro, ¿cierto? Capítulo 1, párrafo 26.3. Los nicolaitas son hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía diciendo que las viandas o las comidas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día. Victorino de Petau, comentario de Apocalipsis. Los nicolaitas dicen seguir a Nicolás, citando un refrán de él que ellos mismos malinterpretan, el cual dice que la carne debe ser abusada, o sea, ellos deben entregarse en la carne.
Pero ellos, abandonándose a los placeres como cabras, llevan una vida de complacencia propia y con pasiones desenfrenadas. Clemente de Alejandría, en su libro Stromata, libro 2, capítulo 20. ¿Ya? Esos eran los nicolaitas. ¿Queda claro cuál era la doctrina de los nicolaitas? ¿Hasta por ahí? ¿Alguna pregunta? Podemos hacer un pequeño resumen, más o menos, porque hay harta información, pero algo así como para que nos quede, digamos, si el día de mañana nos preguntan quién eran los nicolaitas y uno pueda dar una respuesta así como más concreta, más breve. Sí, por supuesto. Los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás, como dice Ireneo de León. Ireneo de León fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, ya que escribió esta carta. Por lo tanto, la información que tiene Ireneo de León es sumamente directa del apóstol Juan, ¿ya? Entonces, estos nicolaitas se habían apartado de la doctrina apostólica y habían empezado a adquirir la doctrina gnóstica, ¿ya? El gnosticismo. Y el gnosticismo enseña que hay una dualidad, ¿cierto?, en toda la creación, que es lo espiritual versus la materia, ¿ya? Y lo espiritual no puede llegar a convertirse en materia. Por eso ellos pensaban que Jesús no podía ser verdaderamente carne, ¿ya? Y lo material no podía llegar a ser espiritual, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que es materia está totalmente depravado. De ahí viene la depravación total de Agustín de Hipona y el pecado original, el pecado original de Agustín de Hipona y la depravación total de Juan Calvino, ya que el hombre no puede hacer cosas buenas, el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo a menos que intervenga Dios, ¿ya? Cosa que ya hemos visto que no es así. Entonces, los nicolaitas eran personas que decían que nada de lo que hicieran en el cuerpo, o sea, los pecados que ellos podían cometer en el cuerpo, nada de eso podía afectar su espiritualidad, ¿ya? O sea que ningún pecado que ellos cometieran, ellos podían hacer lo que quisieran con el cuerpo, pero eso no iba a afectar su espiritualidad, su estado de impecabilidad. Y de ahí viene la doctrina de salvo siempre salvo, o la perseverancia de los santos, que uno puede hacer lo que quiera, total ya aceptó al Señor, fue transformado y después puede hacer lo que quiera y no va a perder su salvación, ¿ya? Pero nosotros hemos visto que es al contrario, que el que persevera hasta el fin, será salvo. Tiene que perseverar en la doctrina apostólica, ¿cierto? En la doctrina de Jesucristo y en todas las enseñanzas que él impartió a sus apóstoles y que los apóstoles nos impartieron a nosotros, y mantenernos en nosotros en santidad, apartados del pecado. Eso es más o menos un resumen bien breve de lo que es la doctrina nicolaita. ¿Queda un poquito más claro? Sí, queda clarito. ¿Usted autoriza a grabar? Yo no estoy grabando, pero me gustaría grabar. Yo estoy grabando. Aleluya, bien. Si quieren grabar, da lo mismo, si cualquiera puede grabar. ¿Alguna pregunta? Mari, parece que querías decir algo. Si quieres decir algo, abre tu micrófono. Sí, tengo una preguntación. Dígame. Mira, por lo que estabas hablando acerca de los nicolaitas y de Nicolás, me da la impresión que eso tiene que ver mucho con una interpretación griega. O sea, que Nicolás tendría que haber sido una persona que puede haber sido griego y que se convirtió, un prosélito, por ejemplo, porque la doctrina de esto de la separación del cuerpo, de la materia con el alma, o sea, con el espíritu, está relacionado con los conceptos de Platón y de la filosofía griega. Sí, la verdad es que yo desconozco el origen de Nicolás, porque la Biblia no da mucho informe sobre él. También yo creo que más datos hay de Simón el Mago en el libro de Ireneo contra las herejías que de Nicolás. Pero Simón el Mago era samaritano y aún así él tenía esta doctrina, entonces no necesariamente tenía que ser griego para poder adoptar esta doctrina, porque yo creo que el hecho que todos hablaran griego y que las cartas del Nuevo Testamento fueran escritas en griego dice mucho que era la cultura predominante en el Imperio Romano en ese tiempo. Pero lo que pasa es que
La cultura judía fue muy helenizada. Entonces, el vínculo con todo lo que es griego y la formación griega y lo que es el alma, lo que es la moral, lo que es el cuerpo, está muy expuesto en Platón y todos los otros filósofos de la época. Sí, correcto, Entonces, es así. La cultura griega era predominante en ese tiempo, así que totalmente. me llama mucho la atención porque de otra manera, porque la cultura griega, o sea, la cultura judía, yo no tengo entendido que ellos tuvieran un concepto firme acerca de lo que era el alma, el espíritu, si hicieran alguna separación del cuerpo, no tengo muy claro eso si la cultura judía lo tenía eso. ¿Hay alguna diferencia en lo que pensaban, por ejemplo, los fariseos, de lo que pensaban los saduceos? Los saduceos Sí. o los ¿cuántos se llama? Los del Qumran. Sí, habían varias diferencias en ellos. Sí, pero antes bueno, los fariseos estaban metidos en la cultura, o sea, en la cultura romana, los griegos anteriores, entonces, pero antes de ello, ¿hay alguna referencia? No sé si tú manejas esa información de si los judíos tenían esas ideas del planteamiento de la diferencia entre lo que es el cuerpo y la existencia de una parte espiritual. Yo creo que sí. No he estudiado a fondo el tema en el judaísmo porque del judaísmo lo que tenemos en la Biblia solamente y lo que dice Flavio Josefo puede ser, pero ya más adelante lo que estamos ahora hablando de Ireneo es ajeno a lo que es judaísmo. Sí, mira, cuando estudiamos con el profesor, habló harto de la influencia helénica sobre los judíos y por lo que se expresa aquí de Juan y todo lo que estaba pasando, creo que tiene mucho que ver con todo lo que estaba pasando con la aparición de los nicolaitas, de los gnósticos, que empezaron a mezclar las cosas y en el fondo tratar de justificar sus pecados, queriendo apartar lo que es espiritual de la materia como para poder justificarse. Y eso es un planteamiento de Platón. Uh-huh. Claro, sí, como lo dije, es predominante la cultura griega en este tiempo donde estamos hablando del Imperio Romano, del primer siglo. Es muy predominante y hay mucho helenismo. De hecho, Pablo se identifica como Pablo y no como Saulo, ¿ya? Claro. Bernabé lo mismo. Entonces hay mucha helenización en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, así que no es de extrañarse. ¿Ya? Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Seguimos entonces. Vamos con Coré. Ya vimos los nicolaitas y nos quedó claro qué es lo que ellos enseñan. ¿Ya? Vamos con la doctrina de Coré. Aquí yo puse el texto completo de Números, capítulo 16, del 1 al 50. Y ahí está relatado todo lo que pasó con Coré. Pero yo obviamente no lo voy a leer todo, sino que voy a leer lo que puse en negrita aquí. Lo que está en rojo, ustedes lo pueden después leer en sus casas para que lo repasen, pero yo voy a leer solamente lo que está en negro, ya que es lo más importante del pasaje. Coré, aquí está su linaje, están los que se rebelaron. Dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y dijeron, le dijeron, basta ya de vosotros. Le dijeron los que estaban con Coré a Moisés, basta ya de vosotros, porque toda la congregación son santos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación, o sea, Moisés y Aarón, como líderes? Cuando oyó esto Moisés, dijo, habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿procuráis también el sacerdocio? O sea, aparte de estar dedicados a lo que es el templo, ellos también querían el sacerdocio que tenía Aarón y Moisés. Ellos respondieron,
no iremos allá, cuando Moisés los llamó, no iremos allá porque nos has hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces, Coré y todo su séquito estaban acusando a Moisés que se enseñoreaban, ¿ya? Moisés y Aarón se enseñoreaban de todos los demás, ¿ya? Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, Moisés y Aarón, y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Aquí vemos la misericordia y el corazón misericordioso que tenía Aarón y Moisés. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. O sea, está diciendo que así se va a validar el liderazgo de Moisés, para que hiciste todas estas cosas y no las hice de mi para que hiciese. Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. O sea, Moisés está diciendo que no quería que estos hombres murieran como muere cualquier persona, sino que fuera una muerte sobrenatural, una muerte que fuera inolvidable, por decirlo de alguna manera, una muerte espantosa. Jehová no me envió, ¿ya? Entonces, más si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Esto es lo que está pidiendo Moisés para estas personas, que no murieran de una muerte normal, sino que descendieran al Seol vivos. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, ¿ya? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación, ¿ya? Descendieron vivos al Seol, que es lo que Moisés había pedido que se hiciera, ¿ya? Entonces, vemos aquí, hermanos, que la doctrina de Coré está en estos versos, y ahora vamos a ver lo que dice Flavio Josefo, que es historiador del primer siglo, contemporáneo de los apóstoles. No sé si él conoció a Jesús en persona, pero por lo menos a los apóstoles debió conocerlo, o por lo menos ser un joven cuando ya los apóstoles eran algo maduros. Flavio Josefo vivió en este tiempo. Entonces, esto es lo que dice Coré, según Flavio Josefo, ¿ya? ¿Por qué razón acordó Moisés dar el sacerdocio a Aarón y a sus hijos? Y dice Coré: si Dios determinó conceder ese honor a un hombre de la tribu de Leví, ¿cierto?, que es Aarón, dice: yo soy más digno de obtenerlo que él, siendo igual a Moisés por mi familia, porque eran de la tribu de Leví, ¿cierto?, y superior a él en riquezas y en edad. Entonces, Coré está diciendo que él es de la misma familia de Moisés y de Aarón, por ser de la tribu de Leví, pero que además Coré era superior a Moisés en cuanto a edad, era mayor que él, y en riquezas era más rico que él.
Y dice, y si Dios acordó concederlo a la tribu mayor, le correspondería con más justicia a la tribu de Rubén. Y lo recibirían Datán, Abirán y Falaes, porque son los más ancianos de la tribu y poderosos además por sus grandes riquezas. Si Dios hubiese juzgado conveniente designar a Aarón, le habría permitido a la multitud que lo hiciera y no habría dejado esa tarea a cargo de su propio hermano. O sea, Coré está acusando a Moisés de nepotismo, o sea, de colocar a un familiar en el poder. Que su liderazgo era ilegítimo, que la elección de Aarón y el liderazgo que ambos tenían era ilegítimo y poco transparente. Y dice también Flavio Josefo, que Coré era muy hábil para hacer discursos y poseía, entre otros, el talento natural de conmover a la multitud con sus arengas. No sé si ustedes ven algo aquí que yo puedo ver. Esto está, como dice ahí Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 4, capítulo 2, párrafo 2. ¿Alguien ve algo especial en esto que dice Flavio Josefo? Que, por una parte, Coré era mayor que Moisés y era más rico que Moisés. Pero acá dice algo que es muy importante. Dice que Coré era muy hábil para hacer discursos y poseía, entre otros, el talento natural de conmover a la multitud. Y yo les voy a decir lo que yo veo acá como un contraste. Porque ¿se acuerdan cuando... ¿Perdón? Era carismático. Y era carismático, pero hay algo especial. Dice que era muy hábil para hacer discursos. ¿No dice eso? Tenía buena. Sí. Era político. Claro, era político. Pero hay un contraste con Moisés. Pues, ¿se acuerda cuando Moisés fue enviado por Dios? No, Moisés no podía hablar, pues tenía problemas para hablar. Eso. Moisés le dijo a Dios, Señor, yo soy torpe para hablar. ¿Ya? Entonces, Coré está diciendo, en otras palabras, que él es superior a Moisés en todo. ¿Ya? Está diciendo que es mayor que él, que es más viejo, está diciendo que es más rico, está diciendo que es más digno, ¿ya? Por la tribu, por la familia, y está diciendo que tiene mejores capacidades que Moisés, porque Moisés era tardo o torpe para hablar, pero él tenía lo contrario, que era la facilidad de palabra, la facilidad para conmover a la multitud, la facilidad para arengar. O sea, él consideraba que él era una persona mucho más apta para el puesto que tenía Moisés. ¿Se dan cuenta? Voy a seguir leyendo. Esto es lo que dice Lucas 15:20, que es un texto donde podíamos aplicar homiléticamente lo que pasó acá. Dice Lucas 15, del 25 al 30. Y su hijo mayor, hablando de la parábola del hijo pródigo. Y su hijo mayor, ya el hijo mayor del hijo pródigo, estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, por cuanto vino pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes, con rameras mataste para él el becerro engordado. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hijo mayor? Nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y el otro se fue y malgastó y te deshonró, etcétera, etcétera. Está diciendo lo mismo que Coré. Yo soy más digno que mi hermano. Y acuérdense que Coré era mayor que Moisés. Y este es el hijo mayor. Está hablando exactamente lo mismo. Una envidia. Un deseo de tener lo que tiene el otro. Ya un orgullo, una arrogancia de creer que yo soy mejor que mi hermano para el puesto. Soy mejor que mi hermano para llevar ese ministerio. Soy mejor que el pastor para estar en el liderazgo. Yo soy mejor que la pastora.
Yo soy mejor que el hermano que está de presidente. Ahí estoy haciendo un poquito de homilética, cosa que no me corresponde, pero es necesario hacerlo también a veces. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasaba con Coré. Lo mismo que pasó con el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Ya? Yo soy mejor, yo soy más digno, yo nunca te he desobedecido. En todo aspecto yo soy superior a mi hermano, por lo tanto yo merezco estar en ese lugar y no mi hermano. ¿Ya? Voy a continuar. Nos queda claro hasta ahí lo que es la doctrina de Coré y la doctrina de Nicolaitas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes de seguir. Lo mismo que delante, pero ahora un poquito más breve. Entonces, la doctrina de Coré vendría a ser una especie como de superioridad o de creerse superior a la persona designada, ¿no? Como querer usurpar el liderazgo. Eso es la rebelión. Lo que quería, por ejemplo, lo que quería hacer Satanás cuando dijo: subiré al cielo, a las estrellas del norte y tomaré el trono. Eso es lo que quería él hacer, tomar el trono de Dios. Es lo que quería hacer Coré. Quería el liderazgo que tenía Moisés. Y lo que quería este hermano mayor del hijo pródigo. Él pretendía ser más digno que su hermano. ¿Ya? Y sí, ciertamente lo era. Ciertamente lo era. Pero este hijo que había sido rescatado tenía el favor del padre porque también era su hijo. ¿Ya? Aunque hubiese pecado, el Padre es misericordioso, ¿cierto? Y lo vistió y lo hizo una nueva criatura. Y así como nosotros somos nuevas criaturas y Dios nos entrega dones, nos entrega talento, nos entrega ministerio, porque los dones espirituales, ¿cierto? Los entrega el Espíritu, como uno quiere. Perdón, como el Espíritu quiere, no como uno quiere. Ya no es que el hermano diga: no, yo voy a... De mañana adelante yo voy a ser el pastor de la iglesia, o de mañana adelante yo voy a ser el presidente de coro, o de mañana adelante yo voy a hacer tal cosa. No es así, es el Espíritu el que reparte los dones según el Espíritu quiere, no según el hombre quiere. ¿Ya? Entonces, la doctrina de Coré es la rebelión, es el anhelar algo que no me pertenece a mí y querer tomarlo por la fuerza. Ya, querer tomarlo porque yo creo que soy mejor que mi hermano. O sea, rebelión, ambición de tomar algo que no me corresponde, que Dios no me ha dado, ya, porque yo creo que soy mejor. Eso yo lo resumiría de esa manera. No sé si alguien podría agregar algo con respecto a eso. ¿Seguimos entonces? Vamos a seguir con Balaam. Esta es una de las más también importantes y curiosas curiosos acontecimientos de la Biblia. Balaam ocurrió después del hecho de la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan cuando ocurrió que venían unas serpientes, mordían a los israelitas y Moisés hizo una serpiente de bronce? ¿Ya? El hecho de Balaam ocurrió inmediatamente después en la línea del tiempo de este hecho, ¿ya? De la serpiente de bronce. Balaam era de Petor, una ciudad junto al río Sahur, afluente del río Éufrates, en Mesopotamia. Noé engendró a Cam a Canaán, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. A Et, ¿ya? Canaán engendró a Sidón, a Et y de los Eteos, y al Jebuseo, al Amorreo, y Balaam es de los Eteos, ¿ya? Dice un diccionario histórico que Salmanasar II arrebató Petor a los Eteos. Petor de donde era Balaam, ¿ya? Esto está en Génesis 10, del 15 al 18. El rey de Balac dijo a Balaam: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque Israel estaba acampando cerca de Balac. Maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí, quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices, está hablando a Balaam, al profeta Balaam, que no era un profeta israelita, ¿ya? A quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Números 22:6. Y Dios dijo a Balaam: no vaya. Yo estoy resumiendo un poco la historia, estoy saltándome los versículos. Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Números 22:12. Entonces Balac envió jefes otra vez, o sea, de nuevo.
más numerosos y más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré. Ya, esto es lo que estaba ofreciendo Balac a Balaam: te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. O sea, Balaam se tomaba muy en serio su ministerio profético, y sabía que él no podía hablar dentro de su ministerio profético, él no podía hablar ninguna cosa que Dios no le mandara, ni lo hizo, ¿ya? En ningún momento. Pero, aquí está el pero su corazón, hermano, estaba ya lleno con esto que dice acá: te honraré en gran manera. Esto entró en el corazón de Balaam. Por eso él dice: pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré qué más me dice el Señor. O sea, iba a consultar de nuevo a Dios para ver si Dios cambiaba de opinión. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. O sea, primero Dios les dice: no vayas. ¿Ya? Primero Dios les dice: no vayas. Y después le dice: ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Números 22, 15 al 20. Y Balaam dijo al ángel del Señor: esto ya está en números 22, 34 a 35, más adelante, cuando se encontró con el ángel y cuando iba con su burrita: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. Aquí vemos que Balaam era un hombre muy sabio. Él sabía que si Dios estaba en contra de él, mejor le era devolverse. El ángel del Señor le respondió a Balaam y le dijo: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. ¿Alguien me puede decir hasta aquí qué es lo que ve? Porque aquí vimos que primero Dios le dice: no vaya, ¿cierto? Después, como insiste Balac y insiste también Balaam en preguntar a Dios, Dios le dice: ve con ellos, pero di solamente las palabras que yo te hable. Después de esto, al decir Dios que fuera, Balaam, ¿cierto?, se encontró con un ángel y le dice el ángel, ¿cierto?, después de todo lo que pasó, que la burrita habló y todo, le vuelve a decir: ve con los hombres, pero habla solamente las palabras que yo te diga. Entonces, ¿por qué primero Dios le dice ve y después le sale al encuentro? ¿Alguien lo ve? Primero Dios le dice ve y habla las palabras que yo te diga, pero cuando Balaam va con su burrita, ¿cierto?, se encuentra con un ángel con la espada desenvainada y lo azota contra la pared, le hiere la pierna, qué sé yo, ese pasaje que ustedes conocen y nosotros conocemos. ¿Por qué Dios le dice ve y después le sale al encuentro? ¿No se lo imaginan? Ya se lo voy a decir yo entonces. Dios quería asegurarse que esto que estaba pasando aquí, la primera vez, cuando le dijo: ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable, y después le sale el encuentro, Dios quería asegurarse que Balaam solamente dijera lo que él le iba a decir, ya, que solamente Balaam dijera la palabra que Dios iba a poner en su boca, ya. Eso es lo que estaba pasando. Ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Luego tenemos las 4 profecías de Balaam, ya. La primera profecía está en Números 23, del 7 al 10. Y aquí yo puse, lo puse en rojo esto para que usted lo lea después en su casa, porque yo no lo voy a leer completo, si no sería muy largo. Cuando está profetizando, Balaam dice estas palabras de Israel: es un pueblo que mora aparte, o sea, en santidad. Santo significa apartado, ¿ya? Entonces Israel es un pueblo que mora
santo, sino mora aparte, ¿ya? Eso es lo primero que yo encontré en la primera profecía, que está en Números 23, del 7 al 10. La segunda profecía, que está en Números 23, del 18 al 24, dice esto, que también es muy importante, que yo creo que son las cosas que hicieron resonar en Balaam y que lo que desató después el desastre. Hablando de Dios, él no ha observado iniquidad en Jacob, o sea, en Israel. Dios no ha observado ninguna iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel, ya dentro de la profecía que está en Número 23 del 18 al 24. Después viene la tercera profecía que está en Números 24 del 3 al 9, y después viene la cuarta profecía que está en Números 24 del 15 al 24. Ya ustedes después, yo este texto lo mandé al grupo en PDF, ustedes lo pueden imprimir también y leerlo, o lo pueden leer desde su celular. Y esto es lo que yo anoté aquí, que probablemente fue lo que desató, ¿cierto? Como dije, las ideas en Balaam, donde él pudo ver. Balaam lo que profetizó fue que Dios iba a bendecir solamente a Israel, ¿ya? Mientras que Balac lo único que quería era que Balaam maldijera a Israel. Pero vemos que Balaam no lo hizo en ninguna manera. Ustedes pueden leer las 4 profecías y ninguna palabra que salió de la boca de Balaam fue para maldecir a Israel, sino para bendecir, porque él en ningún momento habló palabras suyas, sino que siempre habló palabras de Dios. Ya él era muy temeroso de su ministerio. Como dije, era un hombre muy sabio y muy inteligente, ¿ya? Pero había algo en su corazón que lo vamos a descubrir. Eso pasa en Números capítulo 23, ¿ya? Todas estas profecías. Pero luego del capítulo 24, ¿cierto? Donde están las profecías, 24, salta abruptamente al capítulo 25, versículo 1, y ya Israel estaba pecando. Pero no se dice lo que pasó en medio, se los voy a leer. Versículo 1 del capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 25 del 1 al 3. En este suceso murieron 24.000 por plaga en Baal Peor. Entonces vemos que por un lado está el capítulo 24, donde están las profecías, y después saltamos al capítulo 25, donde ya Israel está pecando, ¿ya? Pero no se dice por qué está pecando. Hay un salto, hay como una omisión de información, ya que lo vamos a descubrir ahora a través de también Flavio Josefo. Pero primero vamos a leer Números 31, esto ya es un salto del capítulo 25 de Números, vamos a saltar al 31. Aquí recién Moisés da una pista en el escrito de lo que había pasado. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Esto pasó cuando vino la venganza, después que Balac, cierto, atacó a los israelitas. Después vino la venganza, donde Moisés tomó las armas y fue contra ellos y los derrotó, pero dejaron a las mujeres, ¿ya? Entonces Moisés les reclama: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, ¿ya? Entonces aquí Moisés está explicando que por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel pecaran contra Jehová, en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Números 35, del 15 al 16. Segunda de Pedro dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, del 15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Amó el premio, la recompensa que le estaban ofreciendo. ¿Se da cuenta que yo se lo dije al principio? Él le llamó la atención de inmediato lo que Balac le había ofrecido. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cuál era la locura del profeta? La codicia y la avaricia.
Segunda de Pedro 2, 15 y 16. Dice Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces, ¿cuál era el pecado de Balaam? El lucro, el amor al premio, el amor a la recompensa, el amor a lo que iba a recibir como bienes materiales. Y dice, cierto, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que hizo Balaam, ¿ya? Y vamos a ver ahora lo que dice Flavio Josefo acerca de Balaam. Y dice que era uno de los profetas más grandes de su tiempo, amigo de los madianitas, ¿ya? El campamento de los israelitas estaba a 10.5 kilómetros del cortejo real de Balac. Entonces, Balaam empieza su discurso a los madianitas y les dice, Dios es más fuerte que las intenciones que tuve de servirles. Por eso, Balaam no podía hablar en profecía nada contra Israel, ya porque Dios era más fuerte que lo que él tenía en su corazón. Dios era más fuerte que lo que Balaam tenía en su corazón, que era la intención de servir a los madianitas, ya de recoger el premio de la maldad, como dice Apocalipsis, del lucro. Entonces él dice, oh Balac, y ustedes los madianitas que están presentes, me siento obligado, esto es lo que dice Flavio Josefo, me siento obligado, aún sin la voluntad de Dios, a darle satisfacción. Él aquí no está profetizando, ¿ya? Él está conversando con los madianitas. Es verdad que no puede caer sobre los hebreos la destrucción completa, ni por medio de guerras, ni por plagas, ni por escasez de frutos de la tierra, ni puede llegar a ser su ruina total ningún otro accidente inesperado, porque la providencia de Dios se preocupa de preservarlos de esas desgracias y no permitirá que les caiga ninguna calamidad que los haga perecer. Pero pequeñas desgracias, aquí está, pequeñas desgracias y por poco tiempo, y por las que parezca que han caído, puede acaecerles, solo que después de ellas florecerán de nuevo para terror de los que le han aportado desdichas. De modo que si se proponen obtener alguna victoria sobre ellos, en un corto espacio de tiempo, lo conseguirán siguiendo mis indicaciones. Y estas indicaciones están en base a lo que yo le dije, que Balaam se dio cuenta que el pueblo moraba en santidad y que Dios no había observado en Israel ninguna iniquidad, no había observado ningún pecado. Y en base a eso, yo creo que a Balaam se le alumbró la ampolleta, y como era un hombre muy inteligente, muy sabio, él dice este consejo: elijan a las más hermosas de sus hijas, las que sean más eminentes por su belleza y apropiadas para doblegar y conquistar el corazón de los que las miran. Prepárenlas bien, vestidas, y adórnenlas lo mejor que puedan y envíenlas a la proximidad del campamento israelita y encargándoles que cuando los jóvenes hebreos quieran estar con ellas, se lo concedan. Cuando vean que ya están enamorados de ellas, que se despidan para irse, y si les piden que se queden, que no den consentimiento hasta que no hayan persuadido, que abandonen las leyes y el culto de Dios que las estableció y adoren a los dioses de los madianitas y los moabitas. De este modo Dios se enojará con ellos. Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, libro 4, capítulo 6, párrafo 6. Entonces aquí vemos lo que pasa, lo que realmente pasó, el trasfondo, ya que Flavio Josefo dice que Balaam dio estas instrucciones a los madianitas y a Balac, ¿cierto? Porque él no había podido profetizar en contra de Israel, pero vio que sí había una manera en que Israel podía ser derrotado. ¿Y por qué lo vio? Porque en su corazón había una avaricia, ¿cierto? En su corazón había algo más grande que la voluntad de Dios. Dios era más grande que los deseos de Balaam, ¿cierto? De servir a los madianitas. Pero en el corazón de Balaam había algo más grande que la voluntad de Dios, que era su codicia. ¿Ya? Era su codicia por la recompensa. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada?
¿Ninguno más quiere opinar? ¿Cuál sería entonces, como diría mi hermano Pablo, cuál sería el resumen? ¿Cuál sería el resumen de la doctrina de Balaam? La codicia. ¿Se acuerdan de Jesse? ¿Saben quién fue Jesse? Yo sé que el pastor sabe, pero los demás hermanos ¿saben quién fue Jesse? Fue el siervo. ¿Quién fue? Era el que estaba con Eliseo. ¿Con quién? El que estaba con Eliseo. Amén, hermano Yolanda. Dios la bendiga. Jesse era el criado o el aprendiz de Eliseo. Y cuando fue el general Naamán, ¿cierto? Fue a buscar sanidad a Israel. Él también le llamó la atención lo que Balaam, ay, se me confundieron los nombres. ¿Cómo se llama el general Naamán? Son parecidos Balaam con Naamán. Naamán, el general sirio, ¿cierto? Llevaba riquezas, llevaba ofrendas para Eliseo y Eliseo no las quiso. Pero Jesse sí las quería, ¿ya? Y fue tras esa riqueza. Entonces, lo mismo pasó con Balaam. Su corazón estaba lleno de codicia por el premio que iba a recibir por su trabajo, ¿ya? Y como vio él, y como él era muy respetuoso del ministerio que tenía, él no se atrevió a hablar en nombre de Dios algo que Dios no había hecho, pero sí habló por su propia cuenta lo que él había descubierto, ¿cierto? Que mientras Israel estuviera en santidad, mientras Israel estuviera apartado, viviendo apartado, sin pecar, sin iniquidad en medio de él, nada iba a poder destruir a los israelitas, y era algo que Dios le había dicho a los israelitas, ya cuando dice las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces Israel sabía esto, pero como vimos que Balaam era un profeta que no era hebreo, no era israelita, era eteo, ya vivía muy lejos de los israelitas. ¿Qué nos dice esto? Que como dijo Dios a Abraham, se me están confundiendo los nombres, me estáis juntando mucho con la Mari. Se me están confundiendo los nombres. Entonces Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, el ministerio profético o la salvación o una relación con Dios no es exclusiva para los israelitas. Si bien es cierto, Dios escogió a los israelitas para que ellos llevaran este mensaje o dieran a conocer el nombre de Dios, y los escogió a ellos en un ministerio, ¿cierto? En un sacerdocio. El ministerio profético y cualquier otro ministerio no era exclusivo de los israelitas, ya porque este hombre era varón de Dios, conocía a Dios y tenía un tremendo currículum, porque cuando Balac manda a decirle, ¿cierto? Le dice, yo sé que todo lo que tú bendices es bendito y todo lo que tú maldices es maldito. Entonces tenía un poder sorprendente este profeta, ¿ya? Por eso él se tomaba muy, muy en serio este ministerio. Y era un hombre muy sabio porque no se atrevió en ningún momento a hablar de su boca palabras que Dios no había dicho, ¿ya? Como que si Dios lo hubiese dicho, ¿ya? Pero vemos que sí, después él habló por su propia cuenta. Él nunca dijo a los madianitas, esto es lo que dice el Señor. No, él dijo, esto es lo que yo les aconsejo que hagan. Porque ya habían visto que por profecía no iba a poder maldecir a Israel. Entonces, su codicia invadió su inteligencia, ¿cierto? Invadió su sabiduría y lo pervirtió. Lo pervirtió y usó su sabiduría y su inteligencia para descubrir, a través de la profecía que Dios estaba hablando, cuál era la debilidad de los hebreos. Ya que mientras ellos estuvieran sin pecado, mientras ellos estuvieran manteniéndose en santidad, no podían ser derrotados por ningún enemigo. Pero si ellos pecaban, si Dios se iba a enojar con ellos, iban a poder ser derrotados, que es la historia que se repite constantemente a Israel. Israel peca, vienen sus enemigos y los derrotan. Israel se arrepiente y derrotan a sus enemigos. Después viven un tiempo en paz y vuelven a pecar y vuelven a ser derrotados. Y después se vuelven a arrepentir y vuelven a ser perdonados y vuelven a ser restaurados, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y es un ciclo que se repite constantemente en la historia de Israel. Entonces, resumen de la doctrina de Balaam es eso: la codicia, el amor al dinero,
el amor a los bienes, como vemos hoy en día los que predican el ministerio de la prosperidad, que andan tras la ofrenda, andan tras los bienes materiales, que les llegue, pero ellos no dan nada. Pero ese es tema de otro estudio. Pero esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de Coré es querer usurpar el ministerio, creerse más digno, ¿cierto? Que el hermano a quien Dios puso, ¿ya? Y la doctrina de los nicolaitas es hacer lo que uno quiera, pensando que eso no va a afectar mi salvación. ¿Alguna pregunta referente a estos temas? Yo pensé que iba a ser más largo, pero parece que no fue tan largo. Lo traté de hacer lo más rápido posible. ¿Alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario? Porque ya terminé. No, me gustó el último resumen, hermano Luis, porque a veces igual harta información, entonces es importante reconocer por lo menos lo fundamental de cada doctrina y cómo la Biblia también en Apocalipsis nos dice, nos habla respecto a estas doctrinas. Entonces, conocerla como digamos, la de Coré, como te dijo, la de Balaam, como la codicia, y la de los nicolaitas como esta impecabilidad del ser humano. Entonces, qué bueno, gracias. Eso.